Hola, hola, muy buen día. ¿Me ven? ¿Si me escuchan? ¿Si están por ahí? Hola, Sí, hola. creo que sí se escucha. Buenos días. Buenos días, ¿Sí se sí. escucha, se escucha decorosamente? ¿Sí se escucha más o menos regular? ¿Le muevo o no le muevo? ¿Se escucha bien? Bien, ok, Sí. gracias. Muy amables, ¿eh? Sale, jóvenes, pues seguimos en este curso de bioquímica de los alimentos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de terminar lo que es la introducción al curso. Ya puse ese archivo en ámbito académico. Entonces, lo que vimos para que tenemos como dar la panorámica de esto de los alimentos y la bioquímica y la biotecnología, pues ya está ahí, para que lo consulten y si hay algo, lo seguimos platicando. Y también, el día de ayer, empezamos a platicar sobre el agua en los alimentos. Entonces comentábamos cómo el agua, aunque técnicamente y siendo así bien quisquilloso, pues no es un nutriente. O sea, si uno dice, ¿cuántas calorías puede una máquina biológica como la nuestra o de cualquier otro ser vivo, sacar de ahí? Pues vemos que, pues no da calorías. Ni siquiera es una molécula orgánica, pues no tiene carbono. Pero sabemos que la vida o los alimentos, en este caso, que es con lo que lo queremos enfocar, solo puede darse cuando hay agua. Y si hay agua, hay vida, y si hay vida, hay comida. Entonces, por eso es que el componente mayoritario de los seres vivos, en casi todos los casos, y en alimentos también, con algunas pocas excepciones, es el agua. Por eso es que empezamos a platicar del agua. Y algo que puede pensar cualquiera de ustedes, ¿qué le tengo que estudiar al agua? Si el agua pues, está bien sencillita, no tiene más complicaciones que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué tendrá de espectacular como para dedicarle tantas horas o tantos días a este tema del agua? Pues básicamente tiene que ver con la capacidad de que la vida de anaquel o que los alimentos duren mucho. Una de las principales causas de que se eche a perder o no se eche a perder o que tenga un tiempo de vida de anaquel más o menos prolongado es la cantidad de agua presente en ese alimento. Entonces, como que a nosotros nos va a interesar conocer el agua como molécula y como esas asociaciones que forma con otras moléculas de agua, en base a su composición, a sus comportamientos. Entonces, el día de hoy, pues voy a platicarles por qué hay que tenerle más atención o tenerle más consideraciones a esta molécula tan sencilla, pudiera parecer, como es el agua. De lo que platicamos ayer o de lo que hemos visto, algo que quieran manifestar. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Sale, entonces mire, pues le hacemos como otras veces, me quito de pantalla y les comparto mi pantalla. ¿Sí da? Ok, entonces incluyo sonido, pongo pantalla y ahora sí, bueno, esto lo vemos después. A ver, aquí. Sí, entonces mire, decíamos que el agua, el hecho de que la estudiemos varios días en este curso de alimentos, pues tiene que ver con que el agua, aunque es tan común y cotidiana, y como que es nuestra referencia para un material líquido, si uno dice, piensa o dime qué cosa líquida conoces. Y lo que primero ya, pues el agua. El agua es así como que omnipresente, ¿va? En muchas actividades y cosas de nuestra vida diaria funciona. Lavar los trastes, bañarnos, uh, pues todo lo que ustedes, cocinar, o tomar agua, ¿verdad? También el agua potable, o sea, es en todas partes. Y algo que viene en los libros, ahí lo pueden ver en Badui o cualquier otro libro que ustedes tengan sobre el área de alimentos o en general de química del agua, pues se habla de un comportamiento anormal. Miren, esto de anormal hay que considerarlo desde el punto de vista estadístico. ¿Se acuerdan que hay una distribución normal en donde se ve como esa campana de Gauss hay unas frecuencias donde se tienen normalmente los valores promedio, que son los que más comúnmente aparecen y que a partir de ese valor se va disminuyendo la frecuencia hasta que se llega a las colas o a las orillas, ya sea izquierda o derecha de esa campana de Gauss. Y se dice que esos que están alejados del centro son anormales,
pero aquí anormal es por ser diferente. O sea, no porque sea negativo ni malo. Vamos a ver que esas anormalidades, pues son las que han propiciado la vida. Si no hubiera ese comportamiento anormal, nosotros, ni la vida sería posible. Entonces, es un comportamiento anormal comparado con otros compuestos que en la tabla periódica se formarían, que se les conoce como hidruros, que tienen un comportamiento muy diferente al agua, y siendo que a nosotros siempre nos han dicho que la tabla periódica es un indicador de las propiedades físicas y químicas que tienen los elementos. Entonces, como que aquí el agua es anormal, pero qué bueno, ¿verdad? Uno podría pensar, cuando uno usa de manera despectiva para calificar a algo o a alguien como anormal, como que qué malo que seas diferente a la mayoría, pero no. Lionel Messi es un anormal, juega demasiado bien al fútbol y pues por eso gana lo que gana y hace lo que hace, ¿verdad? O Einstein, pues también sería un anormal. Entonces, esto de anormal es como diferentes y puede ser en sentido positivo o negativo. Aquí, no, bueno, no importa en el contexto, pero aquí en el caso del agua, más que nada es comparativamente con otros hidruros que se forman de manera similar a cómo se formaría esto del agua o el hidrógeno con el oxígeno, ¿sí? Miren, el agua tiene unas propiedades físicas que son más o menos conocidas por todos nosotros, en donde sabemos que el punto de congelación a presión atmosférica es a 0 grados centígrados, que el punto de ebullición, también a presión atmosférica, es 100 grados centígrados. Que si nosotros miráramos la densidad del agua sólida, que sería el hielo, a 0 grados centígrados, esa densidad, ¿se acuerdan? Densidad es masa sobre volumen. Esa densidad sería de 0.9168, ¿sí? Quiere decir que hay 0.9168 gramos en un volumen de 1 mililitro. Y también el agua, cuando se vuelve líquida y que también está a 0 grados, pues resulta que su densidad cambia. O sea, aquí la diferencia entre el hielo sólido y el agua líquida, pues es el calor latente de fusión, donde se pasa de sólido a líquido y hay todo este cambio energético, y también en la densidad se ve que hay un aumento a 0.9998. Esto nosotros podemos comprobarlo en el caso de la densidad porque el hielo flota. Si el hielo flota en el agua líquida, quiere decir que el hielo es menos denso que el agua. Si el hielo se hundiera, tendría que tener una densidad mayor al agua. En el caso del agua líquida, pues se ve que es más densa. Entonces siempre el hielo está arriba. Si se toman un refresco, alguna bebida con hielo, en las rocas que dicen, pues van a ver que el hielo flota. Esto me indica que nosotros tenemos algo que es menos denso que el agua. Y el agua, pues sí, líquida. Estando líquida, ya con eso es más densa. Por eso siempre el hielo flota. Lo que sí es que este valor, aunque está muy cerquita del 1, no es 1, sino que la densidad máxima del agua es a 4 grados centígrados. O sea, en estado líquido, pero a 4 grados centígrados. Y a partir de que se va alejando de esos 4 grados centígrados, la densidad empieza a aumentar en valores muy pequeñitos. Pero sí, perdón, empieza a disminuir, dije aumentar, empieza a disminuir cuando se va subiendo la temperatura, y a 20 grados centígrados la densidad empieza a disminuir. Entonces, el agua más fría que van a encontrar en el fondo de un lugar que tenga temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados va a ser la que tenga más densidad y es la que está más al fondo, ¿sí? También está el calor específico del hielo, que tiene que ver cómo aumenta la temperatura en calorías cada grado centígrado. El calor específico del agua. Aquí está bien interesante. Bien. El hielo, aunque es agua sólida, la cantidad de calor que necesita para cambiar su temperatura es menos de la mitad que la que necesita el agua. El agua necesita mucho calor para subir su temperatura, o que le quites mucho calor para que bajes su temperatura a 1 grado. ¿Sí? También está en la situación de que el agua se puede convertir en vapor, que es el agua cuando ebulle y pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y nuevamente, a una atmósfera de presión tenemos un calor específico de 0.462. O sea, ese todavía es menor que la del hielo,
pero el agua la supera con más del doble, ¿sí? Entonces, estos ayudan mucho al momento de decir por qué se usan calderas en las industrias o en las empresas para calentar. Pues mucho tiene que ver que en la caldera lo que funciona es con agua y esa agua en estado líquido tiene sus valores importantes en cuanto a la cantidad de calor que requiere o que da cuando ya se calienta. Y también en el caso del vapor, se tiene esto de cómo aumenta o también disminuye esa cantidad de calorías que se requiere para modificarse en un grado. En un grado. Y aquí donde se nota más es en el calor de vaporización o evaporación. La cantidad de calor cuando hay ese cambio de fase. Está líquida y la quiero convertir en vapor, le tengo que poner mucho calor porque estas son las cantidades de calorías que se requieren por gramo para hacer nada más el cambio de fase. Pero también cuando este vapor cede todo ese calor a un material, pues es mucho calor. Si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en una caldera, yo puedo con un quemador o con un combustible calentar el agua, producir vapor y ese vapor moverlo en una empresa a través de tuberías aisladas normalmente, que cuando llegue el vapor y se ponga en contacto con algo que tenga una menor temperatura que él, pues va a ceder ese calor y va a ser una muy eficiente calentamiento de pues de ese espacio, de esa operación unitaria, ¿sí? Entonces, propiedades que uno las considera normales, pues resulta que no es normales. Y esto lo podemos detectar cuando comparamos los hidruros del grupo del oxígeno en la tabla periódica. Entonces, donde está el oxígeno, también está el azufre, el selenio y el telurio. Y nosotros podemos formar compuestos similares, dos hidrógenos que se combinen con esos elementos. Y si uno se va por el peso molecular, pues el peso molecular del agua es el más chiquito de todos. Tiene un peso molecular de 18. El azufre 34, el selenio 81, el telurio 130. Si yo tomo como referencia el peso molecular para predecir algunas características que más nos interesan del agua y las comparo con los otros hidruros, pues vemos que el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados, pero del azufre es menos 86, del selenio es menos 64 y del telurio es menos 57. Si nada más me agarro estos tres de acá, los tres últimos, azufre, selenio y telurio, nosotros vemos que sí existe una lógica para el punto de fusión, para el punto de ebullición y para el intervalo en estado físico. Normalmente, entre más bajo sea el peso molecular, la temperatura o lo que hay que quitar de calor es mayor. Aquí aunque dice menos 86, acuérdense, menos 86 grados centígrados. ¿Dónde habrá más calor? ¿En menos 86 grados centígrados o en menos 64 grados centígrados? Pues aquí como son valores negativos, aquí hay menos calor o más frío, si lo quieren ver ustedes así. Y nuevamente es el comportamiento lógico que debieran tener porque el peso molecular define mucho esto. Una sustancia entre más bajo peso molecular tenga, más volátil es y más difícil es quitarle su estado volátil o su estado líquido o gaseoso porque tiene peso molecular bajo. Y eso también lo podemos ver para temperatura de ebullición, en los intervalos también de temperaturas. Bueno, aquí ya no tanto en el telurio. Pero lo que sí es que nosotros vemos que con 18 estos tienen una cantidad de calor o un intervalo muy grande de estado físico que supera mucho a estos tres de acá. Entonces, aquí está menos 86, muy, muy frío, ¿verdad? Menos 86 grados centígrados. Comparado contra 0 grados centígrados, pues no hay comparación, pero debería ser al revés. Debería tener el agua por tener un peso molecular menor, un valor todavía más frío o más negativo por pensando solo en esto del peso molecular. Pues ya ustedes pueden checar ahí en el caso de la tabla periódica de los oxígenos, azufre, selenio, telurio. Este es el polonio, alguno así, ya no me acuerdo qué es. Pero bueno, la idea es que en este grupo debieran tener un comportamiento similar y no se da eso. Como que el agua ahí salió anormal o diferente a sus cuates de la tabla periódica, ¿sí?
Entonces, se aprecia que a medida que se reduce el peso molecular del hidruro, la temperatura de fusión y de ebullición disminuyen proporcionalmente. Pero esto no sucede con el agua. Por eso lo anormal, que tiene menor peso molecular y presenta valores de estas constantes muy superiores a las del resto del grupo. Si siguiera la relación matemática de acuerdo a los pesos moleculares, el agua tendría que fundir a menos 150 grados centígrados y tendría que hervir a menos 80 grados centígrados, por lo que en las condiciones ambientales normales el agua debería ser un gas, o sea, la temperatura ambiente. Aquí lo interesante, y era lo que platicábamos creo ayer sí, el agua es importante para la vida por dos condiciones básicas. Una es disolver y transportar. Y lo que yo les comentaba ayer, el agua en estado gaseoso, como vapor de agua, su capacidad de disolver o transportar en los sistemas biológicos, en los sistemas que estamos vivos, propiciaría las reacciones químicas que se requieren para estar vivo. Pues no. Imagínense que en las venas, las arterias, anduviera este vapor de agua y que ese vapor pudiera disolver, que normalmente los gases no disuelven a los sólidos. Entonces no habría vida. O si el congelarse el agua se empezara a congelar con una densidad en hielo mayor y que se fuera al fondo, pues también sería algo así parecido como los icebergs, o que se tienen ahí concentraciones de hielo muy grandes, en donde de manera sólida tampoco esa agua sirve para la vida, ni disuelve ni transporta. Entonces tiene que estar el agua líquida para que realmente funcione y pueda utilizarse por los seres vivos. ¿Por cuál ser vivo? Por todos los que están aquí en la Tierra. Los microorganismos, los insectos, los pájaros, los peces, todos tendríamos que pensar que el agua en estado líquido es como nos funciona, ¿sí? Entonces, es un hecho comprobado, ustedes lo pueden hacer ahí en laboratorio, ¿sí? O en su casa. Si agarran agua y la ponen a calentar, pónganle un termómetro y van a ver que su temperatura de ebullición aquí en Aguascalientes sería 96, 97 grados, pero la presión atmosférica sería 100 grados de ebullición. O si ustedes van a congelar agua, pues van a ver que a 0 grados centígrados se congela. Entonces, estos valores pues es un hecho, o sea, uno lo puede demostrar fácilmente con cualquier termómetro en cualquier lugar y teniendo ahí esos valores de referencia. Esta elevada capacidad calorífica, y esto por ejemplo se puede relacionar con los desiertos. Dice uno, en los desiertos, ¿por qué en el día hace tanto calor y en la noche hace tanto frío? Y pues tiene que ver con la humedad. Como hay tan poquita humedad, el sol rápidamente calienta el aire del desierto. Pero en la noche, también por la poquita humedad que hay y que ya no está el sol, pues se enfría muy rápidamente. Y cuando ve uno los programas de por qué visten como lo hacen la gente del desierto, o cómo es que en la noche es tan frío y en el día tan caliente, pues porque el sol, con poquito calor que meta, aumenta mucho la temperatura. Es esta elevada capacidad calorífica. También tenemos el alto calor de vaporización. Y un buen ejemplo es el sudor. Nosotros, para poder hacer que se enfríe el cuerpo, cuando hacemos mucho ejercicio a los días muy calurosos, tenemos un mecanismo para mantener la temperatura corporal aproximadamente 36 y 37 grados. Entonces empezamos a sudar. Y este sudar tiene que ver con que el agua que sale en el sudor se va a evaporar. Y al evaporarse, ese vapor se lleva mucho del calor que está generando mi cuerpo y eso me produce un enfriamiento. O ustedes mismos, si hace mucho calor, se meten a bañar y el baño generalmente los refresca. Y si ustedes se dejan el agua sin secarse con una toalla, van a sentir que su cuerpo se enfría más porque se está evaporando. Cada vez que se evapora esa agua, ya sea por sudor o por el baño, que no me quité el exceso de agua, se manifiesta en un enfriamiento del cuerpo. Hasta por eso de que no salgan húmedos del baño para que no les dé un golpe de frío por un aire colado, dicen las mamás. Y eso de enfriamiento luego da gripas, ¿verdad? Pero tiene que ver con esta vaporización. Y otra cosa que también, y luego lo vamos a platicar, pero que es bien importante para las propiedades de la vida y de la naturaleza, es la alta constante dieléctrica.
que esto está muy relacionado con la capacidad de disolver de un material. Tan es así que al agua a veces se le llama el disolvente universal. Y esto es válido para todos los compuestos iónicos o sustancias que tengan polaridad, como es el caso de los azúcares. ¿Cómo sé que el agua es disolvente? Porque le agrego algo y ese algo se disuelve en él. Y ustedes han tenido la experiencia de todos los días de que pues, si le echas azúcar al café, pues ese azúcar como que se desaparece o se integra perfectamente con el agua y forma una solución, porque el agua fácilmente lo disuelve. O si le agregan sal, en el caso de la sal es un compuesto iónico, en el caso de los carbohidratos son compuestos polares, que por tener carga, esa carga hace que sea fácilmente disolvible en ellos. Y así como eso están los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, que dicen, estos sí se disuelven, el aminoácido, porque normalmente si se llaman amino y ácidos, pues el grupo amino tiene carga polar positiva, negativa, y el ácido tiene carga polar positiva. O los alcoholes, el grupo OH, que vienen en metanol, eh, etanol, propanol, butanol, todo eso, pues el grupo OH facilita que se disuelva con agua porque es una molécula polar. En donde el agua sí no funciona, son con compuestos apolares. De los más comunes son los lípidos, que para nosotros sean las grasas o aceites. Y eso que dice la sabiduría popular, que el agua y el aceite no se combinan, no se mezclan, pues sí, si lo vemos de esa manera como lípido puro, no se va a combinar. O cosas como el cloroformo, el benceno, sustancias que se consideran que son apolares, que no tienen polaridad, eso no se disuelve. Pero si tienes polaridad o tienes cargas iónicas, sí te disuelve, ¿sí? Tan es así que nosotros podemos decir, bueno, el agua es un disolvente universal. ¿Y qué otros disolventes hay? Pues pueden ser los alcoholes, el metanol, el etanol, o estas cosas como el acetona, el benceno, el hexano, en donde también se puede ver esta constante dialéctica. Y esta constante dialéctica tiene que ver con la posibilidad de separar compuestos que tengan polaridad o carga. En ese sentido, el agua es muy eficiente para separar. Y al separar, disuelve. Si no logra separar, pues se va a quedar ahí como una micela de grasa. Por ejemplo, cuando comemos sopa, es muy común que si lo hacen de caldo de pollo, que tenga grasa, o cualquier cosa que tenga grasa, es muy común que se formen micelas de grasa. Y esas micelas se mantienen juntas y no quieren al agua o tienen un comportamiento hidrofóbico en donde no quieren estar cercanas al agua o mezclarse con el agua, se forman glóbulos. Y hacer con glóbulo de grasa con otro glóbulo de grasa y se forma una micela más grande y podemos tener así ver la polaridad si es sentido hidrofílico o hidrofóbico, ¿sí? Y es mucho mayor que en las otras y por eso a veces se utiliza el sustituir como disolvente al agua por alguno de estos compuestos para poder lograr la precipitación o insolubilización de algunos compuestos, ¿sí? De tal manera que la constante dieléctrica se define como esa fuerza que hay entre dos cargas en el vacío, entre la fuerza que se tiene entre dos cargas en el medio. Entonces quiere decir que entre más alto sea este valor, más alta es esta constante dieléctrica y más fácil es que disuelva, ¿sí? Otro hecho interesante es que las soluciones se efectúan cuando la cantidad de agua es muy superior a la cantidad de soluto. Esto es lo que platicábamos del agua y el azúcar, por decir. O sea, tiene que haber mucha agua y poca azúcar para que se forme realmente una solución. Pero cuando la cantidad de agua es baja, en proporción al soluto, las sustancias no se disuelven, solamente se hidratan y forman fluidos muy viscosos o incluso gélidos. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de la miel. ¿Qué es la miel? Agua con azúcar. Pero ¿por qué se ve tan diferente la miel a cuando yo quiero hacer un café y le agrego 1 o 2 cucharadas de azúcar y como uno es muy fluido en el caso del café y en el otro es muy viscoso? Pues porque la concentración de azúcar es muchísimo más alta en el caso de la miel que en el caso del agua con la que voy a hacer el café. Cuando se comporta de esa manera, de que tiene muchos solutos, pues no se puede hablar nada más de que disuelve, sino que además de que disuelve, también hidrata. Y en esa hidratación forman lo que se llaman coloides o hidrocoloides, porque básicamente el coloide es un sistema de un peso molecular más alto que el de las soluciones.
Y normalmente es el agua la que interviene ahí para darle mucho de ese comportamiento característico de que se vuelva muy viscoso o de que forme geles. Acuérdense, un gel es un sólido atrapado por un líquido. Y el mejor ejemplo es la gelatina, hasta se parecen los nombres. Y uno dice, la gelatina. Y cuando ustedes hagan gelatina, chequen y van a ver que pues, se comporta como un hidrocoloide o algo muy viscoso, y en el caso de la gelatina está sólido. También se dice que el agua, al congelarse, se convierte en hielo. Y este hielo rompe las moléculas grandes y expulsa las pequeñas. Entonces, si ustedes agarran, por decir, y háganlo, sería muy buen ejercicio ahí en casa, agarren un jitomate que tiene mucha agua. Y ustedes si lo tocan, y lo van a sentir turgente, firme, con mucha estructura para morderlo o cortarlo y hacer trocitos de jitomate. Pero si ustedes agarran ese jitomate, que está principalmente conformado por agua, 80 y tantos, casi 90% de agua, y lo meten al congelador, dejan que se congele y que el agua pase de estado líquido a estado sólido, pues cuando lo toquen y esté todavía congelado, lo van a sentir como hielo, porque pues casi es pura agua, entonces se congela el agua, se hizo sólido y se siente como hielo. Pero también, como esa agua inicialmente estaba siendo atrapada por los tejidos o la estructura del jitomate, pues esa agua, cuando se convirtió en hielo, se convirtió en algo que creció en tamaño. O sea, tiene un mayor volumen y eso hace que rompa la estructura que lo contenía. Y al romper la estructura, cuando se descongela completamente el jitomate, van a ver que está todo flácido, sin nada de turgencia. Entonces, eso tiene que ver con que el agua líquida ocupa un volumen menor que el agua sólida o hielo. Y también se sabe que en el caso del agua se da la situación de que a veces expulsa las moléculas pequeñas. Las moléculas grandes las rompe porque esas moléculas grandes las tenían atrapadas. Pero ¿y las pequeñas? Estas tiende a expulsarlas porque el agua cuando se convierte en hielo toma una forma cristalina y esa forma cristalina, para que sea un cristal propiamente, tiene que tomar una conformación geométrica definida de hexágonos, octágonos, lo que sea, pero tiene que ser un cristal. Y cuando forma ese cristal, todo lo que no corresponde a moléculas similares al agua, pues quedan fuera de ese cristal. Y ustedes también lo pueden ver si agarran leche y la meten al congelador. Y la meten al congelador y van a ver que ustedes metieron algo que estaba homogéneo, en la leche, con el agua y todos los componentes estaba ahí. Pero es muy común que en la superficie, ya que se congela, sea puro hielo. Y ya que pasa esa parte de agua que se convirtió en hielo, porque se expulsaron las sustancias pequeñas, que no hay sales, ni hay lactosa, nada de esas moléculas pequeñas que están en la leche, es cuando nosotros notamos que formaron cristales perfectos. O cuando ustedes escuchan de que en el polo norte, el polo sur, el hielo y todo eso, dicen, el hielo está salado, y no, el hielo que está ahí es hielo sin sal, porque cuando el agua del mar o de la lluvia lo que haya convertido en hielo, generalmente expulsa esa agua, esas sales o esos componentes pequeños y hace que quede pura agua, ¿sí? También, bueno, el mayor volumen, estado sólido, bueno, esto de que el hielo flota, se habla de un 8 al 10% en el aumento del volumen. Entonces, lo más normal, ahorita platicando, es que la materia, entre más sólida esté, más densa es, a diferencia del agua que en estado sólido es menos densa que en estado líquido. Esta es la tensión superficial, que tiene que ver con esto de que en la parte de arriba se genera unos componentes de fuerza que dificultan penetrarlo, ¿sí? Entonces, cuando alguien se avienta un clavado, pues generalmente en ese clavado trata uno de entrar lo más vertical o más que choque con la menos área del agua para que no les duela el golpe. Y nuevamente esa tensión superficial pues tiene que ver con que en la superficie, por eso de superficial, se tiene una distribución no, no regular de las fuerzas de atracción y repulsión de las moléculas de agua, ¿sí? En el interior sí está para arriba, para abajo, para los lados, las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua entre sí, pero aquí donde está en la superficie, solo con las moléculas de agua que están a su mismo nivel o hacia abajo, ¿sí?
Bueno, pues esas es todas las cosas anormales que tiene el agua. Pues ahora hay que tratar de explicarlas. Y es con una teoría que ustedes yo creo que ya han escuchado muchas veces, pero que ahorita trataríamos de ver con más detalle para ver todo esto de su función en los alimentos. A ver, hasta ahí preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran ampliar o todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sale, entonces me sigo, ¿eh? Ok, entonces mire, ya con esto, vamos a platicar de los puentes de hidrógeno, que es la teoría o es el modelo mental con el cual podemos imaginarnos qué está sucediendo en las moléculas de agua y de esa manera poder explicar estas anormalidades. Entonces se dice que en el caso del agua hay fuerzas de atracción entre sus propias moléculas por medio de los puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se da esto? Pues dice que un puente de hidrógeno tiene enlaces químicos que hace que el agua, que es H2O, se atraigan y formen enlaces covalentes. Pero en el caso específico de esta molécula del H2O, resulta que es parcialmente excedida en carga negativa, el oxígeno, una vez que forman los enlaces covalentes con los hidrógenos. Y es esa carga parcial negativa que tiene el oxígeno que hace que forme puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua a través de los hidrógenos que son positivos. Y ahora con esa formación del puente de hidrógeno de una molécula con otra molécula de agua, se hace un desbalance de esa molécula y se carga parcialmente positiva porque no alcanzan a neutralizarse completamente los hidrógenos. Y al tener esa carga parcialmente positiva, esos hidrógenos, hace que atraigan al oxígeno. Y eso genera que, aunque tenemos las moléculas de agua, entre una molécula de agua y otra molécula de agua se forman esas como imanes, así como cuando pone uno una atracción de un imán, entre moléculas y moléculas de agua. Lo que hace que entonces esta molécula de agua que pesa 18, pues ya al momento de que se asocia con otras moléculas de agua, empieza a tener el comportamiento de una molécula de mucho mayor peso molecular. Y al tener ese comportamiento de mucho mayor peso molecular, hace que tengamos esas propiedades de ebullición, de congelación que platicábamos anteriormente. O a la hora de disolver, siguen las moléculas, ya sea el oxígeno o los hidrógenos, con cargas desbalanceadas, ya sea parcialmente positivas, parcialmente negativas. Y eso hace que se tengan estas moléculas con capacidad de disolver a todo aquello que tenga carga polar o que sea iónico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos sirve como manera de interpretar o explicar esos comportamientos anormales. ¿Sí? Y se puede también, en el caso del agua en estado sólido o el caso del agua en estado vapor, en base a cómo están esos ángulos de separación entre las moléculas de agua. Entonces imagínense que este es el oxígeno y este oxígeno tiene estos hidrógenos, los hidrógenos son positivos, el oxígeno es negativo y hay una amplitud o un ángulo de separación entre estos dos hidrógenos que determinan el volumen que ocupa la molécula. En el caso del agua tiene un valor y en el caso del sólido tiene otro valor. Y al cambiar esos valores, cambia el volumen que ocupan. Y al cambiar el volumen, pues cambia la densidad, porque la densidad es masa sobre volumen. Y de esa manera podemos tener esa explicación a ese comportamiento anormal. También está esto de capilaridad, cómo las moléculas tienden a pegarse y subir, que es lo que explica mucho de cómo suben el agua, los vegetales, sobre todo los árboles, del suelo hasta las partes altas o las partes superiores. Y pues tiene que ver con que pues se pueden poner tubitos muy pequeños, tipo capilares, en donde por pura capilaridad empiezan a subir por las paredes. ¿Y por qué suben? Ah, pues porque tienen carga polar. Y en esas paredes se pueden encontrar cosas polares que hacen que suba. ¿Sí? Ok, pues aquí está la explicación, de puente de hidrógeno, y tiene que ver con estas densidades negativas, densidades positivas, que generan una estructura tridimensional,
¿sí? Y hay que aclarar, no es un enlace químico, ¿eh? O sea, como enlace covalente, es solamente una fuerza de unión electrostática entre átomos provenientes de compuestos polares. Se dice que es una unión muy débil o es una energía baja, pero como son muchos, las moléculas de agua, pues ya en cantidad ya es importante. Entonces, generalmente se habla de que en el caso del puente de hidrógeno, su fuerza es de 20 kilojoules, mientras que un enlace covalente es de 420 kilojoules. O sea, son como 21 veces más fuertes estos enlaces. Pero lo bueno es que estos son muchos y eso hace que se tenga ese comportamiento. Entonces, en conjunto, pues es algo importante y muchas de las cosas que hace el agua están representadas por esa fuerza que tienen esos puentes de hidrógeno. También hay que aclarar que las temperaturas bajas favorecen la formación de puentes de hidrógeno. Es decir, como hay baja temperatura, hay poco calor y por tanto hay menos uniones o duran menos esas uniones. Pero cuando están altas temperaturas, inhiben esas uniones, ¿sí? Entonces, más o menos, esta sería una representación de estos puentes de hidrógeno. Imaginen que este es el oxígeno, estos son los hidrógenos. Donde está el oxígeno hay una carga parcial negativa, donde están los hidrógenos, una carga parcial positiva. Y aunque ya tenemos esta negativa por causa del oxígeno que está acá, tiende a orientarse hacia la parte positiva de los hidrógenos, que son más que nada protones, y se forman, estos son los puentes de hidrógeno, que son, pues hagan de cuenta que es así como un imán, que tiene cierta atracción, o puede ser hasta repulsión si son del mismo signo, en el caso de polaridades, ¿sí? De tal manera que por esa distribución asimétrica de los electrones que tiene esta molécula de agua, es que se forman estas partes parciales de cargas positivas y negativas. Y eso es lo que le hace que sea una molécula polar. ¿Por qué es polar? Pues porque tienes polos, ¿sí? Entonces, nuevamente, eso ayuda a que tenga esas funciones para disolver. Y se habla también de un dipolo, así como un imán, una parte positiva y una negativa, que lo pueden representar de diferentes maneras. Aquí también se parece al Mickey Mouse en la molécula de agua, pero aquí lo que está entre una molécula de agua y otra es precisamente esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en los sistemas biológicos, pues tiene que disolver todo lo que vaya a reaccionar. Entonces, si no se disuelve en agua, pues no hay reacción, ¿sí? Entonces, cosas como las proteínas, los ácidos nucleicos, tienen que interaccionar con el agua para que hagan muchas de sus funciones. Pues la acción disolvente pues es de las más importantes para la vida y podemos apreciarlo aquí cuando hacemos la disolución de sal de mesa, en donde se dice que hay una solvatación. ¿Y qué es esto? Pues que el sodio, que tiene carga positiva, estos iones se van al centro y el oxígeno, que tiene carga negativa, tiende a orientarse hacia él. Mientras que el cloro, que tiene carga negativa, se va al centro y aquí son los protones o los hidrógenos los que tienden a orientarse, ¿sí? Entonces, pues es como se explica, y ya en una molécula con grupos OH, como pueden ser los carbohidratos, en el caso de ellos, pues también, en donde están los grupos OH de esa estructura, pues ahí es donde se van orientando las moléculas de agua para formar esa estructura, ¿sí? Ok. Entonces, la capacidad disolvente tiene estas dos funciones, donde ocurren las reacciones químicas o bioquímicas del metabolismo y para que se transporten, al final de cuentas, el sistema de transporte nuestro es el sistema circulatorio, que está formado principalmente por sangre y el principal componente es la sangre, es el agua, y esa agua es la que los lleva a todos lados. Y así como nos pasa a nosotros, les pasa a otros animales, a todos los otros animales, y en algunos vegetales también se da esa situación. Ya nada más para concluir esta parte, que todavía nos falta más, hay algunas funciones que hace el agua que tienen que ver con los alimentos y con la vida, y que tienen que ver con los siguientes puntos. Se dice que es el soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Si no hubiera agua, no habría un medio para que los reactivos se pudieran encontrar y generar esas reacciones que dan los productos de la vida, ¿sí? Como un amortiguador térmico. Nosotros mismos, nuestra temperatura corporal, generalmente por tener un CP o una capacidad específica alta del agua, sirve que mantenemos la temperatura corporal sin grandes cambios o con cambios moderados para que no nos dé
algo así como mm, hipotermia, por un enfriamiento muy rápido del cuerpo. Nos bañamos y sí, nos da frío y nos incomoda, pero no modificamos nuestra temperatura corporal, que es algo que siempre debemos mantener a 36, 37 grados. El transporte de sustancias, también por lubricar, entonces los mismos órganos al interior, o cuando ustedes ven un sacrificio de un animal y hacen la parte interna, pues se ve que también todo adentro está húmedo. Favorece la circulación y turgencia. Entonces, en plantas, eso de que nos dicen la lechuga, no, pues si comes lechuga, vas a bajar de peso. ¿Y por qué bajo de peso? Ah, pues que la lechuga y el agua es casi lo mismo. Es un 90 y tantos % de agua en la lechuga. Pero lo que llama la atención es que se siente sólida, dicen, con tan poquita materia sólida, sin agua, y teniendo tanta agua, ¿por qué no sentirse líquida? O la manzana que uno la agarra y uno dice, le doy una mordida y la siento muy firme. Ah, eso es la turgencia. ¿Y por qué? Ah, es que el agua se comporta de cierta manera que se mete en los capilares, que hace que se retenga y genere presiones internas que le dan esa turgencia. También da flexibilidad y elasticidad a los tejidos, o sea, el músculo, todos estos, o nosotros mismos cuando comemos, algo que no tenga agua, generalmente es muy rígido. Por ejemplo, los alimentos fritos como los snacks, normalmente ponemos el aceite, ponemos a freír la papa o lo que quieran ustedes freír, y van a ver que se evapora mucha agua. Y al evaporarse mucha agua, pues generalmente se vuelven rígidos y pierden esta flexibilidad y elasticidad comparadas con los que tendríamos en estado crudo. Y también en algunos casos puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo aportando hidrogeniones al medio. Cuando nosotros nos dicen, ¿por qué tiene que tener un pH ácido algo? ¿O por qué tiene que tener un pH alcalino o un pH neutro? Pues acuérdense, la definición de un ácido es un donador de protones. Y en ese donar de protones, si el agua es la que está acidificada, ella también puede donar protones. O si el agua está alcalina, puede ser una aceptora de protones. Y al ser aceptona, pues ya actúa como reactivo. ¿Eh? Pero son situaciones muy específicas. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. A ver, entonces, preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, algo que nos quieran compartir. Si les queda claro, si es más o menos como les han platicado en otros cursos sobre esto de los puentes de hidrógeno, del comportamiento del agua. ¿Sí, más o menos? Sale, que cae otorga, ¿eh? Sí. Oigan, jóvenes, un pendiente con ustedes. Mañana nos toca laboratorio. Y ahí me dijeron que era de 8 a 11. ¿Sí estamos en la misma horario, en la misma frecuencia? ¿Sí les dieron ese horario? Sí. Ok, entonces yo les comentaba de mañana vernos aquí en Teams, en este equipo, y hacer la presentación del laboratorio y pues avanzarle a la primera práctica. Definitivamente esta semana y la que entra, todos en línea, tanto teoría como laboratorio. Entonces, es probable que cambie, pero ya sería empezando septiembre. Entonces, mañana está bien que nos veamos a las 8 para hacer la presentación del laboratorio y para platicarles lo de la primera práctica que ustedes harían, si fuera el caso, de manera presencial. De todas maneras, se las quiero platicar porque pues, hay resultados muy interesantes que a lo mejor ustedes hasta en casa los pueden hacer. Pues son cosas de comida, que no, pues en casa, en la despensa, se tiene mucho de eso. Y con poquito que tenga para medir o que me ponga a observar, ya sabiendo algo de teoría, como que le puedo dar lógica a lo que está pasando. Entonces, estaría bien que mañana a las 8 en este equipo de Teams nos juntáramos para la presentación del laboratorio y ya les platico más o menos cómo vamos a trabajar, al menos en estos días, y ya a como vengan los cambios, pues nos vamos adaptando a que si es presencial, si es híbrido, a como nos diga. Pero si bien eso lo platicamos mañana, sirve que si ustedes les llega información de algún tipo relacionado con esto, pues nos la comparten y tratamos de tener estos escenarios, cualquiera que sea, pues para adaptarnos, ¿sí? O sea, como que ya con la experiencia que han desarrollado ustedes, pues ya podemos hacer más efectivo esta educación en línea para cursos como de este tipo. ¿Sí está bien? Maestro, yo le quería comentar, bueno, dos cosas. La primera era que los equipos de laboratorio Ah, ya había subido un archivo que tenía los nombres de cada equipo.
Sí, está en la carpeta de archivos de aquí, de Teams, del equipo de Teams, ¿sí? Ok. Y lo otro era más bien una duda de más o menos cuánto tiempo tarda la presentación de la práctica uno, porque pues si no tardaba 3 horas, podríamos proponerle que empezara en lugar de a las 8 a las 9. Sí, sí, yo tengo las 3 horas disponibles para ustedes. Y sí, yo más como una hora y fraccioncita, 10, 15 minutos más de la hora, a lo mucho. Y bueno, y también depende de la participación de ustedes. Si ustedes tienen cosas que platicar y todo, usamos las 3 horas o el tiempo que ustedes me digan. Pero a mí las 9 se me hace muy buena hora. Y sí alcanzamos fácil para las 10, 10 y cachito, ya haber platicado cómo trabajaríamos este laboratorio. Y, y este y que ustedes ya vean en ámbito académico, no me han dado espacio para el laboratorio. Entonces ya lo voy a hacer dentro del mismo ámbito académico para lo que es la teoría, pues manejarlo al menos en esta semana y la que entra, en ese espacio de ámbito académico. Si me dan después ese espacio, pues ya podemos hacer transferencia al otro espacio y sirve que ustedes tienen más manera de moverse ahí, si no va a quedar muy saturado esta página de ámbito académico. Pero sí me parece muy bien, mañana a las 9. Rebeca, me mandaste, pusiste aquí en carpetas los equipos. Sería mucha molestia si me lo mandas a mi correo, como que para mí No, es más ningún fácil en el problema. correo. ¿Sí? ¿Sí Sí. tienes mi correo? ¿Sí lo tienes? Ah, perfecto. em, Entonces, te me encargo lo eso. re- ¿Sí lo tenemos? No sé. Ferbo@yahoo. Bueno, en el Fer programa creo que Von lo puse, Ro- si no, es ferbonros@yahoo.com. O sea, la primera de mi nombre completo, Ujú. ferbonros@yahoo.com. Ok, Y ya con sí. eso, yo ya hoy pongo los equipos y sirve que mañana ya los ven ustedes ahí expuestos y ya se enteran cómo quedaron. Sí, está muy bien. Ok, perfecto. Entonces, mañana a las 9, aquí en Teams, hacemos la presentación del laboratorio, les platico la primera práctica que tiene que ver con agua en alimentos, más o menos les digo de cómo funciona, y también les voy a poner dentro de esta misma plataforma de ámbito académico lo que sería la práctica virtual, que eso es porque no tenemos ahorita manera de hacerlo presencial, pero virtualmente les voy a poner cosas que se relacionan con lo que posiblemente ustedes hubieran podido hacer en el ambiente presencial, en un laboratorio, que sustituye parcialmente, o sea, tiene sus lagunas, pero yo creo que les va a servir todos esos videos como para hacerlo más entendible, cosas que estamos platicando acá. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Sale, entonces, mañana a las 9, laboratorio, aquí en Teams, y ya luego en ámbito académico y va a estar ya puesto el material. También el manual de laboratorio ya está en ámbito académico, en lo que es del curso, para que lo consulten. Les dije ya la introducción al curso, ya la puse ahí, y voy a ir poniendo, a como vaya terminando cada uno de los temas, los archivos, para que ustedes, pues de ahí consulten o me hagan observaciones o lo que ustedes consideren. Bueno. ¿Sale? Pues si no hay alguna otra cosa, que estén muy bien. Gusto de estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Suerte en todo, ¿eh?